vencido. Ahora vamos a Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículos 1 al 6. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Me gustaría que se pusieran de pie por un momento, hermanos, y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Padre, en esta mañana te pido que el propósito de este mensaje, que todos estos discípulos de Jesucristo que estamos aquí reunidos, que cada uno de los que escucha reciba la revelación, que por la unidad con Cristo, muerto y resucitado, cada uno ha muerto a la ley y pueden hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos permites el privilegio de servirte y de vivir para ti. Ilumínanos, Espíritu Santo. Ilumínanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Pablo, a través de la epístola a los Romanos, ha declarado que el Evangelio es poder de Dios. Y que cuando alguien cree en el Evangelio ocurren cosas gloriosas, cosas maravillosas, cosas que van más allá de nada más de dejar de beber, de dejar de fumar, de dejar un adulterio. Hay cosas gloriosas que ocurren en las personas que creen en Jesucristo. Y el apóstol está escribiendo esta epístola a los romanos, un grupo de creyentes, una comunidad de creyentes que viven en Roma. Y por supuesto aquí hacemos las aplicaciones para nosotros hoy en día. Eso significa que definitivamente esta epístola habla a los creyentes, a los que se han convertido, a los que han vuelto su corazón hacia Cristo. Y como dice este versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Habla a los hermanos, sobre todo los hermanos en Cristo que decimos que creemos en el Señor, que hemos confesado a Jesucristo, que nos reunimos y decimos: hermanos, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y esta expresión el apóstol Pablo la usa varias veces en la epístola para despertar el entendimiento de la iglesia, de los creyentes. Tienen que entender qué ha pasado en su vida, tienen que entender qué ha sucedido en ustedes al creer en el Señor. Así que el Evangelio del Señor es poder de Dios para salvar, para santificar. Hemos sido justificados. Pero este capítulo 7 aborda un tema de los discípulos del Señor con respecto a la ley, el tema de la ley. Aborda el tema de la ley. Y es que, hermanos, en el capítulo 6, versículo 14, hay una declaración del apóstol Pablo que pareciera que el capítulo 7 lo que hace es explicar el versículo 14 del capítulo 6. Miren lo que dice el capítulo 6, versículo 14. Así dice de esta manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esta declaración, no estáis bajo la ley, en aquella comunidad de creyentes de Roma, era una declaración muy peligrosa. Era una declaración para la iglesia en aquel momento, en el siglo I, una comunidad donde estaban los judíos presentes convertidos, donde había gentiles de las diferentes culturas. Era Roma, había gente de todas partes del imperio congregándose en esa iglesia, en esa comunidad cristiana. Pero decir no están bajo la ley, sino bajo la gracia, para los judíos podía ser un problema serio. Y ha sido un problema en la iglesia por siglos.
Y vamos a tratar de abordarlo, y el apóstol Pablo lo aborda para la iglesia también, lo vamos a aplicar para la iglesia de hoy en el siglo XXI. Podía dividir la iglesia este problema. Y de hecho, hay dos pensamientos que fluyen o que mal entendido el planteamiento del apóstol Pablo pueden llevar a los creyentes a vivir de esta manera. Dos pensamientos. Uno es el libertinaje. Yo no necesito ya ley, estoy bajo la gracia, no necesito más ley. Ya no estoy bajo la ley, así que no quiero ley, no quiero normas. La iglesia es un lugar donde no debe haber normas. Yo no quiero normas de ningún tipo. Mi relación con Dios es sin normas, sin mandamientos. Quiero nada más disfrutar de Él. Es por gracia todo. Es por gracia. Esa es una interpretación errónea de lo que significa vivir bajo la gracia, y no bajo la ley. De tal manera de que el libertinaje es un problema, pero también por otro lado, el legalismo es otro problema. De querer seguir agradando a Dios por cumplirle. Yo le voy a cumplir a Dios. Y los que le cumplimos a Dios somos los que agradamos a Dios. Y entonces ven al otro, pues este no cumple, yo sí cumplo. Y entonces cae en el otro extremo del legalismo. El estarse midiendo por cumplirle, entre comillas, a Dios. Porque al fin y al cabo, después de que cuando uno se pregunta y va al fondo de las cosas, se da cuenta que uno no le cumple a Dios. Y eso lo va a abordar Pablo en el desarrollo de la epístola. Así que por un lado el libertinaje, no normas, no leyes, no mandamientos, no nada de eso, todo por gracia. Pero me pregunto si hay algún lugar donde no haya normas. Si hay alguna cosa que funcione sin normas y sin mandamientos. Me pregunto si hay algo en algún lugar. Si hay algo en el universo que funcione sin normas, sin leyes. Me pregunto si hay algún lugar que funcione así. Yo creo que los que así piensan terminan en una confusión porque no saben dónde están los límites, hasta dónde llego. Imagínense en una familia sin normas, termina arruinando la familia. Imagínense en un país sin las leyes, sin obedecer las leyes, que es el gran problema que tenemos, una confusión y una situación que no hay orden en nuestras naciones porque no se sujetan a la ley. Así que vamos a ver en este mensaje cuál es la posición de Pablo con respecto a la ley, cuál es la posición de Pablo con respecto a la gracia. Así que el capítulo 7 es un complemento del capítulo 6 y nos prepara para el capítulo 8, donde va a hablar acerca del espíritu del apóstol Pablo. En el capítulo 6 trata acerca del cuerpo del pecado, dice Pablo. El cuerpo del pecado ha sido tratado en el capítulo 6. Y en el capítulo 7 trata del cuerpo de muerte, que no lo vamos a ver ahora, lo veremos la próxima semana si Dios permite. El cuerpo de muerte. Pero en estos primeros 6 versículos que hemos leído, el apóstol utiliza una analogía, o sea, un ejemplo para mostrar nuestra relación con el Señor y con la ley. Y es la ley del matrimonio. El matrimonio. En la boda real se dio. Y como decía, se gastó mucho en esta boda. Una boda soñada, dicen, soñada. Esa boda estaba soñada. ¿En qué piensa la gente cuando habla de esas bodas? ¿En qué piensan? Personas que a veces hemos platicado, hermanos o no hermanos, y le decimos, hermano, ¿por qué no se casa? Y dice, no, porque no tengo dinero, no estoy preparado. Y pregunto, ¿por qué? Porque no tengo dinero. ¿Y qué es la boda? ¿Qué es la boda? La boda no es el pastel, la boda no es la fiesta, la boda no es el vino, la boda no es, o lo que quieran tener, no es eso. La boda es el pacto. La boda es pacto. De tal manera que si alguien no tiene dinero, pero tiene la capacidad de hacer pacto, hacer un compromiso, entonces puede casarse. Porque no es el dinero el que hace la boda, es el pacto el que es la boda. Es pacto, por eso Salmo 111 dice que nuestro Señor es un Dios de pacto, que para siempre ha dado el pacto para su pueblo. Nuestro Dios ha hecho pacto. Y quiero decir ahora que la verdadera boda es la boda del Cordero o de Dios con su pueblo. Esa es la verdadera boda, de la cual toda boda terrenal es un reflejo de eso, y debería ser un reflejo de esto. La verdadera boda es la boda de Cristo con su iglesia, es la boda de Dios con su pueblo. Esa es la verdadera boda.
Por esta mañana cuando venimos a la Santa Cena estoy recordando que hay un pacto, que hay una relación de un Dios con un pueblo con un Dios. Entonces hay pacto, hay pacto. Digan conmigo, la boda es pacto. No se les olvide, la boda no es velo, la boda no es cola, la boda no es lo que usted se imagine, no es, ¿verdad? Todo eso. No es cena, la boda es pacto. Porque todo eso se va a terminar y todo se acaba. Y cuando vienen los problemas, por muy bonito que haya sido, por el gran pastel que se hayan comido y que todos hayan comido, se acaban y hay divorcio. Pero cuando el pacto es comprendido y es vivido, ahí permanece. Así que la boda es pacto. De eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar un poco de esto. Según la epístola a los Romanos, el discípulo de Jesús, para dar fruto eterno, agradable a Dios, debe ser libre del pecado, pero también tiene que ser libre de la ley, dice el apóstol Pablo. En este capítulo 7 hace una declaración tan importante, pero tan importante para dar fruto eterno, para dar fruto para siempre, el fruto que va a perdurar por toda la eternidad, fruto para la gloria de Dios. Entonces el discípulo de Cristo debe entender que él necesita ser libre del pecado, pero también libre de la ley. Vamos a tres verdades declaradas en este capítulo 7 de Romanos, los primeros 6 versículos. Primera, muertos a la ley por la muerte de Cristo. Es la primera verdad que declara aquí, que estamos muertos a la ley por la muerte de Cristo. Veamos un poco cómo desarrollamos esto. Versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre. Y aquí la primera aseveración que dice que la ley se enseñorea del hombre. Diga conmigo, la ley se enseñorea del hombre. Esta es una gran verdad, es una verdad universal. Las leyes se enseñorean del hombre. Es una verdad universal. En todo lugar los hombres están bajo ley. Bajo ley. Usted va a una universidad, por muy liberal que sea, está bajo ley. Ahí hay normas. Donde quiera que va, hay normas. Pues la ley de Dios, que es la ley que hay que cumplir por todo hombre, si no se cumple está bajo maldición. Al no cumplir la ley está bajo maldición. Al no cumplir la ley está bajo condenación, condenación eterna. La ley se enseñorea del hombre. La ley se enseñorea. El punto también que los hombres tratan de agradar a Dios cumpliendo la ley y viviendo bajo la ley. Pero luego dice algo más en ese versículo. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entre tanto que éste vive. Esta declaración es contundente en cuanto a la revelación. La ley tiene poder solo para el que está vivo. La muerte hace inefectiva la ley. La muerte le quita el poder a la ley. Solamente muriendo ya no hay posibilidad de que la ley esté sobre mí. Solamente muriendo. En los campos que se llaman campos santos porque se supone que ahí duermen santos, o en los cementerios, nadie va a cobrarles impuestos a los muertos por el derecho del terreno. Nadie les cobra a ellos porque no hay manera. Están muertos. La ley no tiene efectividad sobre ellos. Ya no pueden. Están muertos. Y entonces el apóstol dice que solamente sobre los que están vivos puede operar la ley. Así que viene él y para aclararlo, da en letra B el ejemplo del matrimonio, 7:2. Porque la mujer casada, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Libre de la ley, ese es el tema de todo el capítulo 7, libre de la ley. Y lo repite varias veces el apóstol. Pero aquí pone el ejemplo. Y pone el ejemplo de una mujer y lo aplica no al muerto, lo aplica a la mujer que está viva. Sumamente interesante. Algunos, y es un poco complicado si no se lee detenidamente el pasaje, que hasta algunos se han confundido con el pasaje.
Pero lo que el apóstol Pablo está hablando es del poder de la ley, que cómo domina sobre el ser humano mientras éste está vivo. Pero cuando entra muerte, entonces ya la ley no tiene efectividad. En este caso pone una mujer viuda, podría ser un viudo, porque el hombre casado está bajo ley, está bajo la ley y tiene que cumplirle también a su esposa. Pero aquí pone a la mujer. Y dice él de que si el hombre muere, porque normalmente muere más rápido el hombre que la mujer, casi las que quedan siempre son viudas. Bienvenidos al grupo de los que morimos antes, ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces es viuda. Yo sé que hay viudos, pero la mayoría, estoy hablando de la mayoría, son viudas. Entonces pone el ejemplo y dice, si muere el hombre, entonces ella queda libre y puede casarse, ya no está bajo la ley. Ya ha sido quebrantado el poder de la ley sobre ella, ahora está libre para casarse. Está libre para casarse. Esto nos dice, y el tema aquí, hermanos, no me voy a detener ahí, el tema no es en cuanto al matrimonio, al divorcio, no es ese el tema del apóstol Pablo. Tenemos que saber cuál es el pensamiento que él está llevando. Él está poniendo un ejemplo, pero su punto no es en sí la monogamia, ¿verdad? Aunque eso se debe tratar y puede tratarse en otro momento. Es decir, una persona está sujeta a la ley si está casada, no puede tener relaciones con otra persona y convivir con ella, porque entonces es llamado adúltero, adúltera delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo que muere, entonces se termina. De tal manera que el divorcio es como una muerte, realmente es una muerte. Y no vamos a entrar en ese punto ahora porque no es el tema, tendríamos que ver otros pasajes y entonces no seguiríamos con el tema. Nada más decir esto, que lo único que quiere ilustrar es que la persona cuando es libre de la ley, entonces ahora puede casarse con otro y sujetarse a otro dominio, entrar bajo otro dominio. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo nada más. Es libre de la ley, lo cual es la parte central de esta enseñanza. Esa mujer queda libre de la ley. Si fuera al contrario, sería el hombre libre de la ley. Ese es el punto central, libre de la ley. Diga conmigo, libre de la ley. Una vez más, libre de la ley. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ya no más tienen que estar preocupándose por la ley, que no es por la ley. Y eso es lo que vamos a ver en lo que sigue. Letra C, el creyente ha muerto para la ley. Así también vosotros, aquí viene la aplicación para los creyentes. Así también, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hasta ahí llegamos. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Yo lo comparo con el capítulo 6, versículo 11. Si usted quiere anotarlo por ahí estaría bien, porque dice así, escuchen lo que dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, en el capítulo 7 es muerto a la ley, capítulo 6 es muerto al pecado. Dios establece que la muerte de Cristo responde a las preguntas de liberación. En primer lugar del pecado, el capítulo 6, ¿por qué peco? ¿Por qué peco? Y viene el Señor y con la muerte de Cristo nos libera del pecado. Pero también en el capítulo 7 nos responde la pregunta, ¿por qué no puedo cumplirle a Dios? ¿Por qué no puedo obedecerle a Dios? Porque una cosa es ser libre del pecado y otra cosa complementaria es hacer la voluntad de Dios. Dios no quiere que solamente dejemos de pecar, quiere que activamente hagamos su voluntad. Y el capítulo 7 nos enseña acerca de un creyente que está en ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Es una experiencia que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios va a llegar ahí, va a pasar por el capítulo 7 de Romanos. Porque no solamente es ser buena gente, ya no le hago mal a nadie, ya me porto bien, ya yo no me meto con nadie, pero ahora es voy a hacer la voluntad de Dios. Ahora tiene que ver con eso. ¿Y por qué entonces el ser humano o el creyente no lo puede hacer? La gracia de Dios nos da la victoria sobre el pecado y no podemos hacer nada para salvarnos. La gracia de Dios también por
por su misericordia nos santifica, pero también nos da la fuerza para hacer la voluntad de Dios. El discípulo debe llegar a la impotencia total, es decir, a la muerte, a experimentar que esto es una realidad. Esto no es fácil porque somos muy inteligentes. Siempre queremos tomar la gloria para nosotros, muy sutilmente. Somos pero astutos para tomar la gloria. Yo quiero que Dios tenga toda la gloria, pero lo hago y por dentro, pero tienen que reconocerme a mí. Somos astutos los seres humanos para ponernos en el lugar de lo que le pertenece solamente a Dios. Y Dios tiene que llevarnos a entender que no se puede, que estamos muertos, que Él tiene que tomar total y completa gloria en todas las cosas que se hacen. Así que estamos muertos al pecado y también a la ley. Pero también no solamente muertos. El pasaje dice, según lo que dice aquí en el versículo 7, Romanos 2, estamos casados con el resucitado. Casados con el resucitado. Versículo 7, vean hermanos, la ley es buena. Aquí explica algo Pablo. Versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 12 del capítulo 7, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el versículo 14 en su primera parte dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Así que entonces la pregunta es, ¿la ley es mala y por eso tengo que morir a ella para no seguir bajo la ley? No, la ley no es mala, la ley es espiritual, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Los mandamientos no son malos, las normas no son malas, haciendo una aplicación más para nosotros. Los mandamientos, las ordenanzas son necesarias, no es posible vivir sin ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el asunto? Letra B, que yo soy el problema. Versículo 14. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuál es el problema? Yo soy el problema. Yo soy carnal. Yo tiendo a la carne, yo tiendo al pecado. El problema entonces de alguien que va a madurar para hacer la voluntad de Dios, para caminar en las obras de Dios, para hacer lo que Dios quiere, es que tiene que llegar al punto de decir, el problema no está en que mi familia, el problema no está en que mi esposa no funciona, el problema no está en que mis padres me traumaron, el problema no está en que mis hijos no me agradecen, el problema no está, no, el problema está en mí. Y Dios quiere tratar conmigo. Cuando alguien llega a ese punto, Dios tiene la libertad de comenzar a trabajar profundamente y llevarlo a niveles en el cual produzca el fruto que Dios quiere. Dice, la ley no es mala, la ley es buena, pero yo soy carnal. Wow. Darse cuenta de eso es de las cosas, de los descubrimientos más grandes que uno puede hacer en la vida. Y cuando uno lo hace de una manera bíblica, no de una manera enfermiza, que yo soy malo, si yo sé que soy un malvado, yo sé que soy un gusano, sé que no valgo nada, sé que no. Esa es una manera enfermiza. Estoy hablando de una manera bíblica, enfrentar la realidad. Yo soy el problema. Si en mi matrimonio yo cambio, yo sé que las cosas van a cambiar. Si yo como cabeza cambio, las cosas van a cambiar. Yo sé que cambian. Si yo, en el caso de las hermanas, si yo cambio, yo sé que es un trato de Dios conmigo. Es un trato de Dios conmigo. No es que el mundo esté mal y yo soy el único bueno y me han hecho daño. No es eso. Tenemos que aprender que yo soy el problema. El milagro es que he muerto. He muerto, pero dice ¿para qué? Versículo 4, para ser del resucitado. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Para ser de quién, hermanos? Del que resucitó de los muertos. Digan conmigo, del que resucitó de los muertos. Así que ahora somos del que resucitó de los muertos. Ya no somos de la ley. Ahora escúchenme por un momentito nada más. Hermanos, la ley, Dios ya no nos pide que cumplamos la ley. No nos pide eso. Estamos muertos para la ley. La ley no puede ya dominarnos, no puede.
Ahora somos del resucitado, estamos bajo otro régimen. Hemos venido a otra casa. Antes estábamos en la casa de la ley mandaba, ella ordenaba. Ahora vengo a otra casa donde el resucitado, el Cordero que murió y resucitó, es el que manda, Él ordena, Él es el que hace las cosas. Entonces dice aquí que es importante que yo me dé cuenta de esta gran verdad para que le pertenezca a Él. No a la ley, sino que a Él. Yo debo ser pertenencia de Cristo. Y los que hemos creído en Cristo le pertenecemos a Él. Por eso hemos cantado esta mañana que le pertenecemos a Él. ¿Cuántos pertenecen a Cristo en este lugar? Amén. Hemos cantado eso con convicción, porque sabemos de que pertenecemos al Señor. Dios no nos va a condenar porque no cumplamos la ley a nosotros, porque hay un Rey resucitado que está a nuestro favor. Ahora, ¿pero para qué somos de Él? El versículo 4 lo dice, número Romanos 3, para darle fruto a Dios, a fin de que llevemos fruto para Dios. La razón por la cual hemos muerto al pecado y ahora le pertenecemos al resucitado y hemos tenido una boda con Él. Cristo ha hecho una boda con nosotros. Hermanos amados, ¿me están oyendo lo que digo esta mañana? Cristo ha hecho una boda con nosotros. En la cruz del Calvario, cuando estaba muriendo, estaba haciendo un pacto con nosotros, con la descendencia de los creyentes, derramando su sangre. Cuando cruzaron su costado, Él estaba haciendo un pacto con una descendencia. Dice que aunque sufrí en la cruz, Él se gozó cuando logró ver la descendencia. Lo vio a usted, me vio a mí, e hizo un pacto eterno con ellos. El pacto de sangre que Él ha hecho, el pacto de la boda del Cordero. Por eso se llama la boda del Cordero, porque fue en la cruz del Calvario que hizo pacto con usted. A Él le costó su vida el pacto con usted. Por eso lo recordamos con la copa, la sangre del Cordero. Le costó la sangre para decirme: yo te garantizo que estaré contigo todos los días de tu vida. Yo te garantizo que estoy a favor tuyo todos los días de tu vida, aunque no me sientas, te sientas deprimido, deprimida, te sientas confundido, ahí estoy yo contigo todos los días. Nunca te dejaré y nunca te desampararé, dice el Señor. Por lo tanto, podemos estar seguros que Él es fiel a su pacto. Él es el novio, el esposo. Se ha pactado y Él va a cumplir. Por 1000 generaciones ha hecho su pacto. Quiere decir que para siempre lo ha hecho el Señor. ¿Cuántos se alegran de tener un esposo de esa manera? Ahora, el matrimonio terrenal es un reflejo de eso. Debería ser eso. Pero la gente se casa por muchas otras cosas y nunca se da cuenta por qué es el matrimonio. Pero aquí estamos nosotros recibiendo de parte del Señor la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, para darle fruto a Dios. Sin embargo, tenemos que aclarar que dice el versículo 5, que hay fruto para muerte, porque mientras estábamos en la carne, diga conmigo, estábamos. Eso es pasado. Cuando estuvimos antes de creer en el Señor, estábamos en las pasiones pecaminosas que obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pasiones pecaminosas, ¿cuáles son esas? Nuestras propias pasiones, lujurias, envidias, pleitos, divisiones, lascivias, hechicería, dice la Biblia, andar haciendo o participar de adicciones. Eso es parte de las hechicerías, para ver cosas que son una ilusión. Así estábamos antes, viviendo en esas obras pecaminosas, en lascivias, haciendo chistes obscenos, diciendo palabras corrompidas, para parecernos a los demás, para no ser diferentes de los otros, para no caer mal. Yo también voy a decir la gran palabrota: así no caigo mal, soy amigo. ¡Ay, qué chévere! Este es cristiano, evangélico, pero cabal es bien chévere. Este no es como los demás. Antes estamos en pasiones de ese tipo, pasiones pecaminosas, tener relaciones sexuales, noviazgos, que lo único que buscan es la lascivia. ¿Cómo me aprovecho de ti? Yo soy hombre, te voy a demostrar que soy hombre. Yo soy mujer y voy a permitir que me demuestres que sos hombre. Así que tengamos ahí relaciones
Y si no son completas, por lo menos no son completas. Lo único que quiero es no salir embarazada. Y ya, con todo eso es suficiente. Y ya, démosle para adelante. No salís embarazada, está bien todo. Ahí vas a cantarle a Dios el día domingo y sentís que llorás delante de Él y todo va a caminar bien. Dice, estábamos antes en eso. Antes esa era nuestra manera de vivir. Pero ahora nosotros tenemos otra forma de vida. Es lo que dice la Biblia. Ahora le damos fruto a Dios, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El fruto para Dios es la gracia de Dios, es por gracia que se da fruto. El fruto para Dios se da por gracia. Hay un versículo que quiero leer aquí, solo uno, Mateo 10:8. Fruto para Dios, Mateo 10:8. Óiganlo, hermanos, por favor. Oiga lo que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Diga conmigo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Usted no da para recibir, usted da porque ha recibido de gracia. Ese es el sentido verdadero de dar. No doy para que me den, es más, le doy a los que no me pueden dar. Le doy a un leproso, le doy a uno que está emproblemado, está apartado de la sociedad porque es leproso. A él le doy mi amistad, a él le doy una palabra, a él le doy una sonrisa, a él le doy un abrazo. Esta es una comunidad de gente que entendemos la gracia de Dios. No necesitamos que la gente venga aquí bien perfumada para abrazarlos. Quizás alguno viene sin haberse echado desodorante porque no tenía para comprar el desodorante. Pues yo te voy a abrazar aunque vengas sin desodorante, porque no es por el perfume que eres aceptado, es por la gracia de Dios que eres aceptado. Y yo te puedo dar mi amistad, yo te puedo dar mi tiempo, yo puedo orar por ti, yo puedo buscarte a ti aunque estés emproblemado, te puedo buscar. Estás divorciado, estás emproblemado, estás angustiado, te voy a buscar, te voy a acompañar, te voy a levantar y quiero que camines con Dios. No es una comunidad de gente que da porque recibe. Este es el fruto para Dios. Díganme por favor, ¿qué le ha dado la humanidad a Dios para que el Padre le dé a su Hijo? ¿Qué le dio? Algunos dicen, no, si yo me he portado bien. No, le hemos dado indiferencia, le hemos dado, hermanos, hasta blasfemias, asesinatos, derramamiento de sangre. Eso le da esta tierra al Señor, y Dios en su misericordia sigue derramando lluvia y bendiciéndonos por su misericordia. Grande es la misericordia de nuestro Dios. Podría habernos castigado y destruido, pero Él ha tenido misericordia. Y algunos dicen, ¿y por qué, siendo tan buena gente, por qué se muere la gente? ¿Sabe qué? Si Dios ha tenido misericordia abundante, la tierra está llena de la misericordia de Dios. Indiferentes, cuando Dios les entregó a su Hijo, lo hacen a un lado. No les importa que Cristo haya muerto, no les importa eso, les importa más cualquier otra cosa, se entusiasman con cualquier cosa menos con la obra de Cristo. La obra de Cristo no vale nada casi. Y aún hasta dicen que son fanáticos los que sirven a Cristo. Eso no me gusta a mí, ser fanático, no me gusta. Atacan a los que sirven a Cristo, atacan a los que se entregan, atacan a los que van a otro país a entregarse, a sembrarse en otro país. Atacan a eso, pobrecito él, no es que tenía el llamado, pobrecito él, pobrecita ella, y no se dan cuenta que Dios está llamando a un pueblo y es por gracia que nosotros hacemos la obra de Dios. No damos para que nos den. Jesús dijo, busquen al que no les pueda regresar nada y a él denle. Busquen al que no les pueda regresar nada, búsquenlo y denle a él, dijo Jesucristo nuestro Señor, porque así van a ser como su Padre, que le da lluvia, sol a gente desagradecida, pero Dios el Padre Celestial sigue dando el sol y la lluvia a gente desagradecida. Bendito sea el Padre Celestial, bendito sea el Padre Celestial en este lugar. Aleluya. Bueno es nuestro Señor, y por eso podemos por gracia dar el fruto de nuestro Padre lleno de gracia. Pero esto solo es posible, con esto termino mi mensaje, solo es posible, letra C, bajo el nuevo régimen del Espíritu. 7:6
de Romanos, pero ahora estamos libres de la ley. Digan conmigo, ahora estamos libres de la ley. Dígale a su hermano que tiene cerca, hermano, estamos libres de la ley. Dígale esa verdad a su hermano. Por haber muerto para aquellos que estábamos sujetos. De modo, y aquí la primera parte es, estoy libre de la ley. Dios no tiene que pedirme cuentas por la ley. Yo no voy a cumplir la ley. Yo no estoy bajo la ley y no me va a maldecir más la ley, porque aunque no la cumpla, no soy maldecido porque soy bendito de Jehová. Dios me ha bendecido a mí. No estoy más bajo la ley. Alabado sea Dios por eso. Dios no me bendice porque yo le cumpla. Dios me bendice por su gracia y misericordia. Grande es la gracia y misericordia del Señor. Pero algunos dicen, no puede ser que el hermano esté diciendo eso. Si es que cuando yo le cumplo es que Dios me bendice. No, Dios no te bendice porque le cumplas. Nunca le hemos cumplido a Dios. Dios nos ha bendecido por su gracia, por su misericordia. A Él sea la gloria por bendecirnos. A Él sea la gloria por prosperarnos. A Él sea la gloria por proveernos. A Él sea la gloria, no por mí, sino por Él ha sido hecho todo. Así que dice Él que estamos libres de la ley. De modo que sirvamos. Ahora diga, de modo que sirvamos. Dios nos está diciendo ahora, entonces no hay nada que hacer, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora no soy yo el que lo hago, es Cristo en mí, el Espíritu que está en mí. Él hace la obra, por lo tanto Él se lleva la gloria. Yo no lo puedo hacer, pero el Espíritu que está en mí, Él lo hace. No soy yo, sino que es Él. Por lo tanto, Él recibe toda gloria. Él vino del cielo, Él murió por mí, Él me santifica, Él me habita para que yo haga la voluntad del Padre. Él lo hace todo, a Él sea la gloria. Concluimos esta mañana. Concluimos, hermanos. Dios nos dio la ley. Primera conclusión, Dios nos dio la ley para que nos llevara a conocer nuestra incapacidad total para agradar a Dios. Dios nos dio la ley no para que la cumpliéramos, sino para que nos diéramos cuenta qué tan incapaces somos para agradar a Dios. Ahora, segunda, solo lo que nace y se sustenta en Dios da gloria a Dios. ¿Pueden, hermanos, decirlo conmigo, leerlo en voz alta? Solo lo que nace y se sustenta en Dios da gloria a Dios. Una vez más, solo lo que nace y se sustenta en Dios da gloria a Dios. Otra conclusión es: por la gracia de Dios dejo de pecar, por la gracia de Dios hago su voluntad. Digámoslo todos juntos: por la gracia de Dios dejo de pecar, por la gracia de Dios hago su voluntad. Ahora, la siguiente conclusión cambia un poquito con lo que está escrito, entiendo, con su boletín. No lo había terminado y ahora termino el pensamiento. Dice así: el nuevo pacto es dos cosas. Yo en Cristo venzo el pecado. Vean la pantalla, por favor. Yo en Cristo venzo el pecado. Cristo en mí hace la voluntad de Dios. El nuevo pacto es yo en Cristo, Cristo en mí. Ese es el nuevo pacto. Esta mañana vamos a tomar la Santa Cena. Y lo que estamos diciendo es: yo estoy en Cristo, por lo cual ya no hay pecado en mi vida. Yo estoy en Cristo, estoy limpio porque he sido puesto en Él. Ya Dios no me atribuye pecado. Cristo está en mí. Y ahora yo puedo hacer la voluntad de Dios y Él se lleva todos los aplausos y toda la gloria, nuestro Señor. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a orar, que Dios se glorifique, que Dios sea exaltado al tomar los elementos de la Santa Cena. Quiero pedirle al pastor Calderón que pase y pueda ayudarnos a ministrar la Santa Cena. Gloria al Señor.